Han pasado más de 25 años de la muerte en 1994 del gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. Y podemos con toda seguridad afirmar que sigue tan vigente o más vigente que nunca. Ya en vida de Ribeiro se consagró aquí en el Perú muy pronto, en los años 60 y sobre todo en los años 70 del siglo pasado, se consagró como el cuentista peruano más importante. Y en los últimos años de su existencia, bordeando precisamente esa década del 90 en que muere, comenzó a tener grandes reconocimientos internacionales que lo situaban entre los más importantes cuentistas de América Latina. Yo creo que eso fue un anuncio de un proceso que se ha ido consolidando después de su muerte. No solo porque ya una serie de ediciones y antologías y traducciones cada vez más lo sitúan en el grupo más importante del cuento en lengua española del siglo XX, sino porque Ribeiro apostó a lo largo de su vida por formas literarias que no se cultivaban tanto en la época que él vivió. Me refiero a que Ribeiro siempre le había interesado un tipo de textos libres, híbridos, a los cuales, por ejemplo, el norteamericano Edgar Allan Poe llamó marginalia, como que estaban al margen. Y hay autores en el siglo XIX que producen esta obra variada. Y a comienzos del siglo XX fue todo un maestro, Franz Kafka, que es uno de los autores que más leyó con devoción Ribeiro. Ese tipo de textos no clasificables que tienen rasgos de pequeños ensayos, rasgos de bosquejos de cuentos, que tienen también ciertas características de anotaciones de un diario, él los bautizó de una manera muy expresiva como prosas apátridas. Las prosas apátridas comenzaron a aparecer en los años 70 y después las fue aumentando porque comenzó el público también a ver la calidad de este tipo de páginas. Bueno, después de muerto Ribeiro, se ha acrecentado el interés por este tipo de textos híbridos. De alguna manera, él fue un pionero en el auge que van a tener desde fines del siglo XX y a lo largo de lo que va del siglo XXI. Este interés por esas prosas hace que incluso algunos autores hablen hasta con más entusiasmo de las prosas apátridas de Ribeiro por su actualidad, por la cercanía a las nuevas generaciones, que de su extraordinaria obra en el cuento, dado que el cuento pues, posee una tradición milenaria y a veces los nuevos lectores quieren subrayar más las formas que están teniendo éxito en los últimos tiempos. Pero no solamente Ribeiro se interesó por esos textos híbridos, sino que a lo largo de su existencia, él escribió un diario larguísimo, y hay varias anotaciones y declaraciones de Ribeiro sobre la extrañeza que le producía que en lengua española no se contaba con representantes significativos de este tipo de texto que en cambio gozaba de grandes ejemplos en francés, en inglés, en alemán, etc., ¿no? Bueno, este diario, que tiene un título muy ribeiriano, La tentación del fracaso, justo comienza a difundirse por la época que él muere, comienza a salir y ha seguido saliendo después de su fallecimiento, y es también un adelantado, un pionero, porque cada vez más
en los escritores de lengua española se cultiva el diario. Entonces también produce un entusiasmo muy grande en las nuevas generaciones y se lo ve a él como un adelantado, como alguien que en una época que estaba en todo su auge la novela, el llamado boom, y secundariamente tenía importancia el cuento con figuras como Borges, como Cortázar, ¿no? Que él haya visto este tipo de formas no tan apreciadas, ¿no? También Ribeiro se interesó por una forma moderna que remite a un tipo de textos muy breves que en la antigüedad vendrían a ser aforismos, vendrían a ser máximas, pero que él dentro del espíritu moderno de la literatura contemporánea en lengua francesa, inglesa, alemana, él también lo revive y lo atribuye a un alter ego que llama Luder, ¿no? Y son los dichos de Luder. Estos textos también interesan mucho porque son la mayoría de ellos lo que ahora se llama minificción. No tanto microrelatos, aclaro, porque casi no hay una trama, casi no hay un eje narrativo que los convierta en microrelatos, pero sí son textos ficcionales en un sentido más amplio que colindan nuevamente con el pensamiento, con la máxima, con la reflexión, pero que también hacen algún tipo de confesiones cotidianas y tienen un humor que él pone en la boca de Luder, un humor entre cínico, entre contemplativo, un humor bastante permisivo y que no quiere juzgar al ser humano, como que hay que tomarlo al ser humano con todas sus deficiencias. Esto también está cerca de algo que ha adquirido mucha fuerza desde mediados del siglo XX, sobre todo en autores que tuvieron como centro México, incluyendo algunos que no son mexicanos, como Augusto Monterroso, pero que vivía en México, o ha tenido como centro Argentina, ¿no? Buenos Aires, este interés por el texto brevísimo, la minificción. Entonces Ribeiro, en todas esas formas, en todas esas exploraciones, siempre lo hizo con la conciencia de que esto no tenía suficiente reconocimiento ni cultivo en la lengua española, y él se consideró una persona que apostaba por estas formas, que se han ido volviendo cada vez más vigentes, más actuales. Entonces es curioso porque cuando uno lee La tentación del fracaso, se da cuenta que el título, que puede tomarse, por supuesto, en el sentido más importante, en un sentido existencial, una problemática, es decir, cómo buscarle a la vida una meta que valga la pena, que lo vincula con corrientes de pensamiento del siglo XX, como puede ser el existencialismo francés, un poco cuestionarse hasta dónde la vida vale la pena o si es absurda, pero aparte de ese sentido amplísimo, muy profundo, en un hilo muy importante, es el testimonio de cómo Ribeiro no supo organizar su existencia para ser un gran novelista. Como que él se considera que eso exige una disciplina, exige una dedicación que él nunca ha sabido poner en su existencia, pero entre comillas, ese fracaso en un campo que sería el de ser un novelista, en una época, en una generación como la de Ribeiro, la del 50, y después en los años 60, con mayor razón en el reconocimiento del boom, eso que lo presenta como no creando las condiciones para el género extenso, sin embargo, se vuelve a la larga algo que le permite dedicarse más bien a las formas breves, en las cuales es un maestro: el cuento, la prosa pátrida, el dicho de Luder, la minificción, llamémoslo así. Entonces, él, como puede pasar con otros autores
que lo han hecho conscientemente, ¿no? Hay autores que no tanto como una resignación a su falta de disciplina, autores, estoy pensando en el mexicano Juan José Arreola o en el que mencioné hace un rato, el nicaragüense Augusto Monterroso. Ellos sí optan claramente por las formas breves, ¿no? Hay toda una estética de la brevedad, pero Ribeiro en la praxis debe ser colocado con ese tipo de escritores que señalan unas direcciones que se van a ir cada vez más desarrollando en la lengua española. Pero aparte de este sentido que quería subrayar, la vigencia en las formas literarias que cultivó Ribeiro, yo creo que otro aspecto en el cual Ribeiro es muy vigente es en su visión del hombre, en su visión del mundo, que sobre todo ha sido estudiada en sus cuentos, pero que podemos muy bien completar, expandir y generalizar a todas sus formas de escritura, incluyendo, aunque no ha habido tiempo, es una zona también de cierto interés de Ribeiro, hay el Ribeiro que se dedica al teatro, a la parte dramaturgia, pero no he querido hablar tanto del autor interesado en teatro, sino del que está interesado en las formas narrativas, en las formas vinculadas con la prosa narrativa. ¿A qué me refiero? Un tema central en Ribeiro lo mencioné al hablar del título La tentación del fracaso. Muchos han insistido que los personajes de Ribeiro suelen fracasar, suelen frustrarse, y uno de los motivos de fondo por los cuales fracasan es porque han sufrido un proceso de no conocerse a sí mismos, de no entender qué talento verdadero tienen, y se produce eso que lo pone en un título de uno de sus cuentos más celebrados, que es alienación. Son personas que no se encuentran consigo mismo, que se dedican ya sea por querer imitar modelos culturales, modelos de éxito económico, modelos políticos que se imponen, o porque son personas que se ven obligados para subsistir en hacer labores, trabajos que no les producen el menor entusiasmo. Entonces, frente a esa mediocridad que tienen gran parte de los personajes de Ribeiro, ese grado de alienación, es interesante comprobar que en alguno de sus mejores textos Ribeiro ofrece luces, ofrece salidas que creo que son vigentes en un momento en el cual quizá más se subraya en la literatura de los últimos 40 años. Hay mucho una tendencia a la frustración, a la depresión, a subrayar de que han muerto las grandes ideologías, que estamos arrastrando el desprestigio de la filosofía, de las creencias religiosas, el desprestigio de la literatura que transmitía valores edificantes, lo cual creo que es excesivo, pero es muy fuerte. En Ribeiro sí se subraya aspectos positivos. Quiero concentrarme en dos. Uno, creo que alcanza su expresión más fuerte en el cuento, un cuento muy largo, casi una novela, que se llama Al pie del acantilado, y que está en su libro Tres historias sublevantes. En este relato, Ribeiro comienza con una frase que después desarrolla más, donde compara al pueblo con una higuerilla, con esta planta que crece, en este caso en los acantilados del litoral limeño, y que nadie se preocupa por ella, nadie la siembra, nadie la riega, que parece estar abandonada y que sin embargo resiste todo. Dice que el pueblo es así. El pueblo siempre va a mantener una energía, una capacidad de pase lo que pase, y a lo largo de la historia del Perú hemos sufrido una gran cantidad de calamidades, una gran cantidad de, como dice Jorge Basadre, de ocasiones perdidas, y sin embargo el pueblo no termina
termine, sigue adelante. En el cuento, haciendo recordar la vara de Manco Cápac, el protagonista vuelve a fundar una vivienda, ¿no? Y el otro valor que quiero subrayar está en el cuento quizá más admirable de Ribeiro. Es difícil, Ribeiro tiene varias obras maestras, pero el cuento probablemente más lleno de lecturas posibles, que es Silvio en el Rosedal. En ese cuento extraordinario, el protagonista, que le gusta tocar violín, que le encanta la música clásica, había intentado, en este caso, conquistar el amor de una joven, había tratado de encontrar la felicidad con ilusiones, porque en realidad esta joven no le corresponde, pero él trata de dejarse llevar por ilusiones, ¿no? Pero al final, en el momento que ya, como dice la narrativa del realismo francés, ¿no? Balzac, las ilusiones perdidas, en el momento que la ilusión se pierde, en lugar de destruirse, adopta una actitud que yo llamaría estoica, con esa gran tradición filosófica, que lo lleva al control de sí mismo y a descubrir que si a él le gusta la música y le gusta el violín, la felicidad está en tocar la pieza, aunque no la escuche nadie, pero estar seguro que la ha tocado mejor que nunca. Esa apuesta de Ribeiro por la entrega a nuestros verdaderos talentos, a la vocación real que tenemos, y no dejarnos destruir por los fracasos que a veces la vida nos trae, porque buscamos alienados o ilusos en otro sitio, ese volver a sí mismo y sentir que cuando uno hace las cosas que brotan de nuestro corazón, de nuestro talento más profundo, nos sentimos plenos, y él siente una realización como si la música lo pusiera en contacto con la armonía del cosmos. Bueno, son solo algunas apreciaciones para invitarlos a deleitarse siempre con este gran autor peruano que es Julio Ramón Ribeiro.